Porque ahora les voy a invitar al museo, a disfrutar de una exposición con un nombre tan sugerente como Lo que pesa una cabeza y además con un gran contexto detrás, contexto que nos va a dar nuestra experta en historia del arte, Raquel Toste. Buenos días. Muy buenos días, Marta. Pues sí, nos vamos al TEA, si te parece, porque ya se va acercando el fin de semana y ya a nos mí apetece, como ¿no? propuesta me parece perfecto. Además, si hace mucho sol o si llueve, el lugar ideal es una sala de arte, así que nos vamos al TEA en Tenerife, porque como dices, está Lo que pesa una cabeza, que es una de las exposiciones, y este puede ser el lugar, performar el museo. Son dos exposiciones que se complementan. Vamos a hablar hoy de la de performar el lugar. Este puede ser el lugar, performar el museo, que además es una propuesta muy interesante, porque si siempre el museo lo hemos entendido como esa caja blanca y las escénicas, digamos, el teatro, esa caja negra, ¿qué te parecería que la danza, las artes escénicas se introdujeran en los museos? Fantástico. Es fantástico, no ha ocurrido así siempre, es un concepto algo nuevo y novedoso. Entonces sería una cosa como performance, dar muchísima importancia al cuerpo. ¿Y cómo lo pondríamos para que parecieran obras de arte que podríamos ir, ver y disfrutar? ¿Qué es lo mejor siempre? Que nos lo cuente uno de sus comisarios, Javier Arocena. Vamos a escucharle. Este puede ser el lugar, performar el museo, un proyecto que concebimos Natalia Álvarez y yo, y en el que traemos toda una serie de artistas y obras. Reivindicamos que el museo es un espacio de creación, no solamente espacio de conservación y archivo o de exhibición de obra plástica, sino también es un espacio de creación en el que ya las distintas disciplinas conviven. El cuerpo de alguna manera siempre está inscrito en esa pieza, en ese objeto de arte. Entonces lo que hacemos es poner la atención en esos procesos que además pueden devenir o pueden convertirse en piezas autónomas. Cómo entender el hecho artístico no solamente como un objeto, sino también como un posible suceso. Y esta pieza en concreto del Conde de Torrefiel es una escenografía de una obra de teatro que se llama La Plaza, y lo que hacemos es trasladarla como posible instalación al museo. ¿Y qué sucede? ¿Qué lecturas haces de eso? De repente, ¿qué valor cobra por el hecho de estar aquí? Por ejemplo, tenemos el trabajo de Bruce Nauman y de Isidoro Valcárcel Medina, que tradicionalmente la pieza escénica siempre es posible conservarla de alguna manera o mostrarla a través de material audiovisual. Se hace una grabación de la pieza escénica. Pues aquí lo que mostramos de manera audiovisual son dos trabajos de dos artistas plásticos. Y luego artistas como por ejemplo Laia Struck, que son más vinculadas a las artes plásticas, trae una pieza, una escultura hinchable que además es activable a través del cuerpo y la voz, con lo cual de repente se convierte en un hecho escénico. Tenemos la pieza de Raduan Brisiga, que es un artista marroquí muy vinculado a las artes escénicas. Lo que vemos es huella, la huella del cuerpo. Todas estas tramas que él desarrolla se generan a través de una coreografía, hace una lectura del espacio y empieza a generar todo un código coreográfico que además podemos observar en estas pantallas. Son piezas que van a implicar una experiencia y que van a estar trabajando en todo momento con esta idea de transformación. Esperamos que los y las visitantes no sean los mismos cuando entran a cuando saldrán. Pues te aseguro que sí, que la experiencia vale la pena y que somos otros cuando salimos, porque hay muchas cosas a las que no nos damos cuenta o no reflexionamos hasta que las vemos en un museo, tan descontextualizadas y a la vez perfectamente contextualizadas en él, ¿no? Bueno, y hoy te quiero hablar en la parte de plásticas, Marta, de bueno, yo tengo unas debilidades y esta es una, de uno de los artistas más grandes de la historia del arte. ¿Te cuesta elegir? Me cuesta, y tengo muchos, pero realmente es que Martín Chirino es uno de los grandes artistas de la historia del arte del siglo XX y parte del XXI a nivel internacional, y nació en Gran Canaria. Nació en 1925 en Gran Canaria. Además, su casa estaba muy cerca de la playa de las Canteras, era bifrontal y él estaba mucho en la playa. Hoy vamos a centrarnos en la espiral, porque hablar de Martín Chirino nos llevaría días y sería maravilloso, pero tenemos minutos. Vamos a centrarnos en la espiral, en ese gran hallazgo, en ese gran descubrimiento. Esta espiral, él, como decíamos, jugaba en la playa y siempre
se sentía atraído por esas formas en la arena, por el viento, por cómo el viento movía la arena, y además es muy importante que su padre trabajaba en el Puerto de la Luz y él va a estar allí en contacto con esos astilleros y se va a quedar prendado de la fuerza que tiene el hierro, la carga que tiene el hierro y a la vez la levedad que supone cuando el barco, por ejemplo, pues está navegando. Con esos conceptos se va haciendo mayor y vamos a recordar que durante su adolescencia y juventud siempre con su amistad y su relación con Millares, con Manolo Millares, otro gran artista, van a estar muy próximos al Museo Canario. Eso es casi un acto de rebeldía. Pensemos que estamos en la dictadura, Marta. Buscar en nuestro acervo indígena, en nuestra cultura, era casi un acto de rebeldía. Bueno, era un acto de rebeldía que ellos quisieron investigar y quisieron visibilizar cómo. Él va a descubrir ahí cómo, por ejemplo, la espiral es fundamental en nuestra iconografía indígena, sí, en los primeros pobladores canarios. Eso, con la carga que ya él llevaba desde niño, con esa fascinación del viento, ahora unido a esa parte, digamos, más africana, ¿no? A nuestro origen africano, como dice el escritor y crítico Nilo Palenzuela de estas obras. Siempre va a haber espiral. Aquí estamos viendo una Lady, pero como vemos son unas espirales, aquí estamos viendo Lady Tenerife, todas estas comienzan siendo un homenaje además a Sylvia Plath. ¿Esto qué nos dice? Además él vivió en Londres, en Nueva York, tuvo éxito, era un hombre muy culto. Todo este acervo que él llevaba lo va a combinar con esas vanguardias, con la abstracción, con una abstracción además que nos lleva a pensar en conceptos como la belleza o la verdad, la V de vida. Una de sus grandes frases, que a mí me encanta, de niño decía que quería mover el horizonte, imagínate ya qué inquietudes, pero luego él siempre decía continuamente, sin pasión no hay vida. A mí me parece que eso es el lema perfecto para la vida y para el arte. Lo refleja. Mira, esta cabeza, por ejemplo, aquí nos volvemos a África otra vez, a esos orígenes, aunque siempre está la curva y siempre parece muy leve, parece un movimiento, ¿no? Él decía también que aquí se había influido de Brancusi, o sea, está en contacto con las vanguardias y logra ese gran hallazgo, reunir esas tres cosas. Eso no es nada fácil. Por ejemplo, en el afrocán, que son, aquí hay una máscara africana, pero en el origen está la espiral. ¿Ves esta especie? Esto, el afrocán. Está la espiral como origen, la máscara africana y esa levedad de Brancusi. Son conceptos fantásticos que nos hacen reflexionar. Aquí también, por ejemplo, en otros materiales. ¿Qué pasa con otra de los conceptos que él lleva? Entonces, si te fijas, desde el origen al universo. Eso es lo que él hizo con el arte. Desde el origen, desde nuestro pasado indígena, desde su playa de las canteras, desde su fascinación por el viento, por el mar también, que lo vemos en las alfaguaras, al universo, es decir, se hizo internacional en Nueva York, tuvo fama porque bueno, tuvo fama relativamente pronto, ¿no? Desde el grupo El Paso. Además era una persona que sentía pasión por lo que hacía y que quiso hacerlo muy bien, desde las entrañas. Se fue a aprender lo que es el oficio, ¿no? Lo que es la fragua con esos maestros en Castilla. O sea, que era, bueno, una pasión que yo creo que transmite en sus obras. Esta está en el Parlamento, ¿no? En la sede del Parlamento de Canarias de Tenerife, que tenemos en la Alfaguara. Es maravilloso que podamos contar con tantas obras de arte de Martín Chirino en espacios públicos de nuestras islas, poderlo disfrutar a medida que caminamos por la calle, por ejemplo. Levantamos la vista en el Parlamento, tenemos no solo ese, también otra espiral enorme. Sí, la Alfaguara enorme. También que es maravilloso. Podemos estar en contacto, ¿no? Constante. Sí, y tenemos que saber que evidentemente estamos viendo, estamos disfrutando de uno de los, ya lo digo, de uno de los maestros del siglo XX y que está en Nueva York y que está en Europa y que hay obras en todos lados y que la gente viaja para verlas. O sea, qué maravilla, qué lujo. Y además tenemos su fundación, que está muy cerca de donde él jugaba, como dice, ahí en el Puerto de la Luz, y su fundación se llama de Arte y Pensamiento, tan importante, porque yo te voy a pedir que este fin de semana volvamos ahí, a los orígenes, a saber nuestro pasado indígena, y qué mejor que de la mano de un periodista que es Luis Socorro, que ha realizado este libro, Marta, que esto es otra joya, lo que tengo en mis manos, Amasic de Canarias, Historia de una cultura. Luis Socorro se dedicó durante 2 años a
a leer tesis, a investigar sobre todos aquellos investigadores en las dos universidades, en Gran Canaria y en Tenerife, que están investigando sobre nuestro pasado, analizando esas incógnitas. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? Aquí lo tenemos ya, Luis Socorro, que nos va a explicar todas esas, pues fueron como 60 entrevistas que ha realizado a, por ejemplo, pues investigadores como Rosell, que está investigando en el ADN, en cuánto tenemos aún, ¿no?, de ese ADN guanche, quiénes fueron los primeros pobladores, estuvo poblada la isla de Lobos, llegaron personas romanizadas a la isla de Lobos o no, cuándo realmente llegaron esos primeros pobladores, la escritura líbico-bereber, vamos a hablar pues con Renata Springer, por ejemplo, o Irma Mora, que son también dos grandes expertas en lo que hemos encontrado. En el libro, si te fijabas, por eso hablábamos de Chirinos, la espiral, ¿no? También estamos viendo en imágenes lo importante que era la espiral en estos orígenes, en la del libro, en la portada, vemos la de la isla de La Palma, las espirales de la isla de La Palma, y entonces queremos pues visibilizar y que la gente también pues disfrute con nosotros de esa, mira aquí la escritura, por ejemplo, vamos a ver qué decían, y del líbico-bereber, y que disfruten también de nuestro, pues eso, de nuestra cultura, de nuestros orígenes, de aprender también, y de cuestionarnos, que era lo que quería decir, que no me salía la palabra, cuestionarnos, porque aún quedan incógnitas, pero cuanto más nos cuestionemos, más aprendemos. Bueno, pues esa cita, a las 10 de la mañana este domingo, por favor, no se lo pierdan. Una cita más de Canarias Escultura. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo este jueves, A Raquel. ti, gracias.